Buenos días, continuamos con la jornada. En los siguientes minutos vamos a tratar de ofrecer un resumen de este informe que presentamos ahora. Va a ser un resumen muy breve por la limitación de tiempo y además ya vamos mal en cuanto al horario. Quisiera comenzar por qué metodología hemos seguido en la elaboración de este informe. Los preparativos comenzaron a primeros del año 2014 con una remisión de un amplio cuestionario a todos y cada uno de los 15 centros de internamiento en Andalucía. En ese cuestionario, dividido en 6 bloques, formulábamos una serie de preguntas en torno a los menores internos acerca de su edad, su formación, su procedencia, si consume sustancias, la reincidencia, etcétera. El segundo bloque estaba dedicado a los profesionales. Preguntamos por la plantilla, el tipo de contratación, si habían sido objeto de agresiones o no, la normativa, con una especial referencia también al personal de seguridad que presta servicio en los centros. Nos interesamos, en tercer lugar, por la familia, por su estrato social, por su nivel formativo y, sobre todo, también por la implicación en los procesos de reeducación y reinserción del menor. El cuarto bloque estaba destinado a la organización, donde preguntábamos por autorizaciones administrativas, existencia de reglamentos y sobre las visitas de inspección que recibían por parte de la Fiscalía, del Juzgado o de la propia Consejería. El quinto bloque, dedicado a la infraestructura, donde preguntábamos sobre el estado de conservación de todas las infraestructuras y la existencia de determinadas dependencias. Y el último bloque, denominado Relaciones Institucionales y Alianzas, estaba dedicado a conocer cuál era la coordinación que tenían los centros con diferentes administraciones, con la Administración Sanitaria, con la Administración Social, con el Servicio de Protección de Menores, con ayuntamientos y con otros centros, preguntando no solamente las relaciones o los contactos, la coordinación existente, sino desde el punto de vista de los responsables de los centros, cuáles serían aquellas prácticas que no se estaban llevando a cabo pero que serían necesarias. El segundo método de trabajo, la segunda instrumento, fue la visita a todos y cada uno de los 15 centros de internamiento de Andalucía. Tengo que decir que la visita se realizó sin previo aviso ni a los centros ni tampoco a la Consejería, y que la colaboración con el personal técnico en todos los centros fue absoluta y máxima. Pudimos acceder sin ningún tipo de cortapisa a todas las instalaciones, a toda la documentación que fuimos solicitando y también en ese acto, mientras realizamos la visita, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los chicos, con los menores y con el personal. Porque una parte importante también del informe se basa en la opinión que nos han dado los menores acerca de su vivencia en los centros. Entonces, cada vez que íbamos a un centro, nosotros solicitamos, éramos los que decíamos a los directores con quién nos queríamos entrevistar, en el sentido de que damos un perfil, intentando combinar menores que estuvieran muy poco tiempo con otros que llevaran más tiempo cumpliendo la medida, diferentes tipos que estuvieran cumpliendo medidas por diferentes tipos delictivos, que vinieron también del sistema de protección, etcétera. En esas entrevistas se le dijo a los chicos que los datos que ellos nos proporcionaran, la información era totalmente confidencial, que no íbamos a hacer uso de ellos, ni siquiera poníamos su nombre, el nombre sí, pero ni siquiera el apellido, ni de dónde venían, y que tenían total libertad para contestar o no. Y si había alguna pregunta que no quisieran contestar, no contestarán. La verdad es que de los 50 que entrevistemos, solamente uno dijo que prefería no colaborar. A los chicos le preguntamos todos los aspectos relacionados con su vida en el centro, porque estaban allí, las relaciones con sus abogados, si habían sido objeto de algún tipo de expediente disciplinario, si habían sido objeto de algún cacheo, de alguna medida de aislamiento, y después le damos un cuestionario para que lo rellenara, en donde valoraban la profesionalidad de las personas que lo atienden y también las instalaciones.
Todas las conclusiones están recogidas en el informe. Después también nos entrevistamos con los profesionales. Nos hemos entrevistado con todas las categorías profesionales, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Y a ellos le preguntamos pues acerca del perfil de los niños con los que trabajaban ellos, sobre elementos externos e internos que les ayudaban en su trabajo y también que se los dificultaban. También en el informe queda recogida todas las conclusiones. Y aparte de los cuestionarios y de las visitas, también hemos mantenido encuentro con juzgados de menores, con fiscalía y con los equipos técnicos. Y hemos podido conocer desde otra vertiente pues, la opinión de estos profesionales en torno pues, a cómo está afectando la crisis económica al tema del internamiento, los problemas que hay con la gran protagonista de todo este informe, que ha sido la violencia filioparental, como ya adelanta el consejero, y también solicitamos la colaboración de los 8 colegios de abogados de Sevilla. Antes de pasar a decir brevemente algunas de las principales conclusiones, sí creo interesante que nos detengamos en algunos datos que salen o que hemos deducido de este informe. Así, si podemos ver que en el año 2013 habían pasado por los centros de internamiento un total de 1.600 menores, chicos y chicas. Y en el momento que se estaba elaborando el informe, que fue otro periodo temporal de referencia, que fue el segundo trimestre de 2014, había 724. La ocupación media de los centros, según nuestros datos, se eleva al 90%, el tiempo medio de permanencia de los menores es de 11 a 12 meses, y el régimen de internamiento predominante es el semiabierto en un 73% de los casos, seguido del terapéutico con un 15%, cerrado en un 6% y abierto con otro 6%. En cuanto a la nacionalidad de los chicos y chicas que estaban cumpliendo medidas de internamiento en ese segundo trimestre, pues más del 20% eran extranjeros. Entonces, si tenemos en cuenta que la población total extranjera menor de edad en Andalucía en el 2013 era el 7%, pues ya vemos que la incidencia o la presencia de menores extranjeros en el sistema de justicia juvenil es bastante elevada. Y en cuanto a los países de origen, pues son básicamente, principalmente de los países de Unión Europea, en un 63%, y un 19% de países africanos. Respecto a la edad, el segmento de población más mayoritario está entre los 16 y 17, un 5% ya tenían 14 años, y lo que nos llamó la atención es el gran porcentaje de personas, de jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad, hasta un 32%. Sin embargo, según nos comunicaron todos los responsables de los centros, esto no estaban causando ningún tipo de problemas de convivencia en los centros. Respecto a los profesionales, preguntamos cuántos eran los profesionales que habían prestado servicio en el año 2013 y nos dan un total de 1.586 profesionales de diferentes categorías. Si dividimos ese número de profesionales entre las plazas que había disponibles en 2013, que son 764, tenemos que la ratio media de trabajador por interno es 2,3, una ratio sumamente elevada si lo comparamos, por ejemplo, con la que tiene instituciones penitenciarias, que aunque hemos tenido muchas dificultades para acceder a estos datos, pero más o menos creemos que está en torno al 0,36. En cuanto a la tipología de contratos, normalmente era la jornada a tiempo completo, de contratación indefinida, salvo algunas categorías como eran los juristas y los diplomados en enfermería. Respecto al grado de satisfacción, la media es un 7,7, o sea, una buena grado de satisfacción de los trabajadores, teniendo en cuenta que el parámetro era de 0 a 10. Y lo que sí observamos es una pluralidad de normativas reguladoras de las normas de las relaciones laborales. Había centros que se regulaban por convenios colectivos propios de los centros, otros por convenio de la entidad, incluso algún centro que se regulaba por 2 convenios colectivos. Respecto a la familia, preguntamos por el nivel formativo y, como vemos en el gráfico, el nivel formativo medio asciende al 20%. El mayoritario es el básico, un 53%, pero el medio se eleva al 20%. Y respecto al estrato social,
el medio se eleva a 52, mientras que el bajo al 48. Lo que coincidieron todas las personas con las que nos entrevistamos es el cambio en el perfil de las familias también, que está relacionado con el cambio en la tipología de los actos delictivos. Ahora, el acto delictivo predominante es la violencia filioparental o de padres a hijos, y este tipo de actos delictivos no entienden de clases sociales. Entonces, se puede dar tanto en familias con una clase social baja, media o incluso de clase social alta. Por eso, también nos confirmaron que esta representación del nivel formativo y extracto social de la familia no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que había hace unos 10 o 15 años. Dicho eso, pues vamos a pasar entonces a cuáles son algunas de las principales conclusiones y valoraciones, aunque algunas de ellas ya hemos tenido la oportunidad de escuchar al consejero, incluso nos ha confirmado que se iban a cumplir o a tomar en cuenta. Como han reconocido ya, nosotros hemos hecho una valoración muy positiva de la atención que se presta a los menores en los centros de internamiento. Y además hay que hacer un reconocimiento del gran esfuerzo que ha tenido que hacer la Administración desde el año 2000, en la que de una manera muy precipitada tuvo que hacerse cargo de la ejecución de las medidas tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. ¿De qué se trata ahora? Pues ahora se trataría de incrementar la calidad en esa atención y de mejorar de la coordinación administrativa entre todas las administraciones que intervienen en este ámbito, que no solamente es la de justicia. Entonces, nosotros proponemos, en este sentido, para llevar a cabo esto, la existencia de un plan de justicia juvenil en Andalucía. Un plan donde se establezcan las líneas estratégicas a seguir en política de justicia juvenil, las medidas a desarrollar en cada estrategia, las acciones por cada organismo, y sí entendemos que en ese plan tendría que existir un sistema compartido de información donde hubiera datos, por ejemplo, a las conductas delictivas, al perfil o la reincidencia. El consejero ha hablado que el 80% de los menores no reincide, esos son más o menos los datos que a nosotros nos han salido del cuestionario, pero realmente esos datos no son oficiales, no pudimos conseguir en ningún momento unos datos oficiales sobre cuál es la reincidencia en los menores. Y bueno, pues ese plan de justicia juvenil, por supuesto, tiene que tener una estimación presupuestaria, y lo que estamos convencidos es que en ese plan tienen que intervenir la Administración de Justicia, por supuesto, salud, por los problemas que ahora veremos de salud mental, educación, vivienda, políticas sociales, empleo. No olvidemos que uno de los factores para la reinserción es la reinserción también laboral, las entidades gestoras de los centros y, por supuesto, todos los profesionales. Otra segunda conclusión, no me voy a detener porque ya lo ha dicho el consejero. Nosotros entendíamos que había una falta de una regulación homogénea de estos centros, sino que se había ido, la normativa estaba dedicada más bien a servicios sociales y se han ido adaptando como pudieran, pero afortunadamente, como ya ha dicho el consejero, pues a los 3 meses de publicar el informe se aprobó el decreto 98/2015, que ya el consejero ha dicho más o menos su contenido. Uno de los puntos más problemáticos de los centros que hemos corroborado es la ordenación de los centros de las distintas provincias. En el gráfico pueden ver la disparidad de plazas disponibles por provincia. Así tenemos que Almería tiene 236, Cádiz tiene 204, Córdoba tiene 120, Granada tiene 14, Jaén 48, Málaga 15 y Sevilla 129. Hay una distribución irregular de plazas en la provincia y nos preocupa fundamentalmente 3. Huelva, que no hay, por eso no está, y la situación de Granada y Málaga, que como ven tienen solamente 14 y 15 plazas. Nosotros hemos hecho, para ver cuántas plazas hay disponibles por menor y por provincia, lo que hemos hecho es dividir el número de plazas existentes entre la población empadronada en esa provincia en el 2013. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en la provincia de Almería habría una plaza para cada 598 menores, mientras que en Málaga habría una plaza para cada 21.030 menores. Esto hay que tomarlo en sus justos términos, estos datos, y digo por qué. Primero, porque hay que tener en cuenta la incidencia delictiva de cada provincia. Pero lo que pasa es que, curiosamente, Málaga, por su zona costera, etcétera, tiene una incidencia bastante alta.
En segundo lugar, es el propio juez el que puede determinar que por el interés superior del menor el niño vaya a un centro alejado de su domicilio familiar. Eso tampoco lo hemos tenido en cuenta aquí. Y en tercer lugar, otra precisión que hay que tener en cuenta es qué es el lugar más cercano. A lo mejor resulta que el lugar más cercano es otra provincia, pero que está mejor comunicada. Con todas esas precisiones y tomando estos datos en sus justos términos, pues teníamos que en ese momento, en el momento de elaboración del informe, el 51% de los menores estaban cumpliendo la medida en un centro alejado de su provincia, con lo cual se estaba dificultando el derecho que le reconoce la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor de cumplir una medida en un lugar próximo a su domicilio familiar, que es al que se supone que tiene que volver una vez que acabe la medida. Es muy difícil, somos conscientes de que es muy difícil conjugar este derecho con una política de racionalización de los recursos públicos. Para crear un programa en una provincia o una plaza o un centro, pues tiene que haber un mínimo de menores. Es una situación difícil y complicada, sobre todo en un momento de contención del gasto público como el que estamos ahora. Pero eso no nos puede, con nosotros como defensor del menor, no nos puede poner una venda y comprobar que es que hay menores que no pueden cumplir la medida de internamiento, el derecho a una medida de internamiento cercana a su domicilio. Y, como ha dicho el consejero, resulta que si el delito predominante es ahora la violencia filioparental y hay que trabajar la familia, si no están cerca al centro, tienen menos posibilidades de trabajar en ese sentido y de formar parte de esos programas. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es que se aproveche una armonización del aprovechamiento óptimo de los recursos, que se tengan en cuenta los antecedentes y la evolución. Por supuesto que se cree un centro en Huelva, lo llevamos pidiendo ya mucho tiempo y lo hemos reiterado, y que se tenga en cuenta pues las previsiones o las demandas. Nos preocupan especialmente los módulos terapéuticos, las plazas de los módulos terapéuticos, como ha dicho el consejero, se están incrementando, y también el problema de las chicas, porque ahora mismo, o por lo menos hay 64 plazas para chicas, y solamente están en Almería, Cádiz, Córdoba y Sevilla, teniendo en cuenta además que Sevilla es un módulo terapéutico de droga. En cuanto a las infraestructuras de los centros, pues bueno, nos hemos encontrado que hay centros de dimensiones pequeñas con centros de dimensiones grandes, centros alejados de los núcleos urbanos y otros cercanos, unos más modernos y otros más antiguos. Pero de todo esto quería detenerme en tres cosas nada más. La preferencia que establece la ley por las habitaciones o los dormitorios individuales, que no en todos los centros se podían cumplir, por las características arquitectónicas de los centros. En segundo lugar, la falta de existencia de medios de comunicación de las habitaciones con el exterior. Las habitaciones se cierran a una determinada hora y, bueno, pues había centros que no tienen comunicación. Cuando preguntamos qué pasa si el menor se pone enfermo, pues que llaman a la puerta o alza la voz. Nosotros entendemos que, bueno, que por medidas de seguridad es necesario que exista esos sistemas interfono o cualquier otro. De hecho, los menores, cuando nos hicieron la valoración de las infraestructuras, etcétera, lo que peor puntuación dieron fueron al tema de las habitaciones. Y después el tema de las concertinas. Ya lo ha dicho el consejero, pedimos las concertinas porque entendíamos que bueno, pues que ya el centro, ¿verdad?, que es un centro de internamiento y que hay que adoptar medidas para que los menores no se fuguen. Aunque la incidencia de fugas es mínima, según hemos podido deducir, pero bueno, para eso están las cámaras de seguridad en las zonas comunes o las puertas de seguridad. Y creemos que esas concertinas pues va en contra o puede limitar ese principio de reinserción y reeducación. Pero bueno, ya hemos visto el tema del consejo. Y el tema de la salud mental en los centros sí que nos preocupa bastante. Como se ha dicho también esta mañana, van incrementándose cada vez más el número de chicos con problemas de salud mental que ingresan en los centros. Y eso no supone más que un fracaso de las medidas preventivas anteriores. La experiencia nuestra en la institución es que cuando un chico llega a la represión penal,
es porque antes ha dado ya muchas llamadas de atención en muchos sitios y la familia ha recorrido ya un largo camino hasta llegar a la represión penal. Cuando el niño empieza con problemas de trastorno de conducta o problemas de salud mental y problemas de comportamiento y agresiones a la familia empieza por pedir ayuda a los servicios sociales, piden ayuda al colegio, piden que se le atienda en salud mental y bueno, las citas de salud mental pues se la dan cuando se la dan. Y la única opción que se le dejan ya muchas veces es pues, que denuncie a la Fiscalía, que se abra un procedimiento penal y que entonces pues en un centro pueda recibir esa atención a la salud que no ha recibido anteriormente. A nosotros esto nos parece una barbaridad, no creemos que no es justo ni razonable que tenga que el sistema de justicia juvenil dar respuesta a estos problemas de salud mental. El sistema de justicia juvenil no puede ser nunca la puerta de atrás a la salud mental y además tenemos otros hándicaps. ¿Y después qué? Es decir, cuando un menor ingresa en un centro es por un tiempo concreto, el tiempo que ha determinado el juez para el cumplimiento de una medida y ese tiempo no tiene por qué coincidir con el tratamiento. Si el juez le impone 6 meses, resulta bueno, que a lo mejor el tratamiento es durante 9 meses y después ¿qué? Y cuando salen que volvemos otra vez al mismo sistema. Nosotros lo que hemos pedido es que, bueno, por supuesto, el incremento de medidas preventivas en todos los niveles, de educación desde el momento que el menor empieza a dar señales de problemas, de trastorno de conducta, etcétera, pero también hemos pedido un marco de coordinación estable entre la Administración de Justicia y la sanitaria para la atención, no solamente los menores que están cumpliendo una medida de internamiento, sino cuando salgan. Otra cosa que nos preocupaba es la presencia de menores en el sistema de protección. En nuestro quehacer cotidiano, en las quejas, siempre teníamos la sensación de que había muchos niños del sistema de justicia que venían del sistema de protección, pero nunca hemos podido saber cuántos. Entonces, una de las preguntas que hicimos en el cuestionario es que nos dijeran cuántos niños de los que habían estado en el 2013 venían del sistema de protección. Y de los 1.600, 171, es decir, un 11%, provenían del sistema de protección y de esos 90 eran menores extranjeros no acompañados. Entonces, bueno, pues lo hemos querido poner de relieve para llamar a la reflexión con el sistema de protección de menores. En cuanto a la defensa jurídica del menor, una de las preguntas que hacíamos a los chicos era, bueno, pues que si te relacionas con tu abogado, si lo conoces, etcétera. Los datos en este tema son desoladores, porque de los 1.600 menores internos en 2013 solamente se recibieron 9 visitas a los centros de internamiento por los abogados de oficio. Y tenemos que tener en cuenta que la defensa jurídica en materia de proceso penal de menores no acaba cuando se dicta la medida, sino que dura durante toda la ejecución. Así el abogado tiene que conocer pues todo lo que se refiere al desarrollo de la medida para poder proponer un cambio, para formar parte del expediente sancionado. La justificación que nos daban desde los colegios de abogados es la exigua cantidad económica que reciben los letrados por la defensa jurídica de estos menores. Está claro que no se puede pedir a un abogado que salga de su economía el viaje que tiene que pagar, por ejemplo, desde Málaga para ver a un niño en Almería. Eso está claro. Entonces, nosotros hemos formulado varias propuestas, una ya la ha dicho el consejero, que bueno, con el actual sistema que tenemos de tecnología, no hace falta siempre que el abogado se desplace a los centros, para eso están las nuevas tecnologías. Entonces, todos los centros tienen videoconferencias, todos, los 15. Hemos propuesto que se haga un convenio con los colegios de abogados para que los abogados puedan utilizar ese sistema de videoconferencia. También otra propuesta es que con el certificado que tienen los abogados del Consejo General de la Abogacía Española y siempre con las debidas garantías de protección de datos, que se estudiara la posibilidad de que ellos con esa ficha, ese certificado, pudieran acceder al programa Intra, que es el que tiene la Junta del expediente del menor, y poder ver qué es lo que está pasando. También que se valore la posibilidad de incluir una compensación económica en los casos en los que el abogado tenga que desplazarse al centro a otra provincia. Establecer un nuevo sistema de designación del abogado en función del menor y no de las causas, sobre todo porque cuando un menor tiene varias causas pendientes, realmente no sabía quién le llevaba una, quién le llevaba otra.
incrementar el turno de oficio en determinados colegios profesionales, como recoge aquí el informe, había algunos que era una vez en semana, otros que no eran suficientes, y también la posibilidad de implantar un servicio de orientación y asesoramiento jurídico a menores infractores. Por otro lado, el reconocimiento a la formación del menor en el centro. Todos los centros disponen de talleres formativos, de formación profesional para el empleo, de casa de oficio, etcétera, pero no todos, a la finalizar, tienen un título homologado, un certificado homologado. Esto, según nos comentaron los propios directores de los centros, perjudica esa labor de reeducación porque no se motiva a los niños. Es decir, además, bueno, al final he aprendido de oficio pero no tengo el certificado oficial. Además, el que le dan puede ser un hándicap, quiere decir, bueno, sí, pero yo digo que esto me lo han dado en un centro de internamiento y a lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermera. Por eso, y teniendo en cuenta que esto es una materia que se escapa a la comunidad, a la Administración Autonómica Andaluza, hemos propuesto a la Consejería de Educación que en la Comisión Sectorial del Ministerio de Educación estudie esa posibilidad de un reconocimiento a la labor que se desarrolla o que han adquirido formativa los menores, bien porque se le convaliden asignaturas de la formación profesional básica o se le asignaturas o cursos o lo que quisiera. Por otro lado, y voy concluyendo ya, la prestación económica tras el desinternamiento. Saben ustedes que los menores internados que hayan cumplido una medida de internamiento durante más de 6 meses y hayan cumplido 16 años tienen derecho a la prestación, al subsidio por desempleo, que son una prestación económica, creo que está en 423 euros durante 6 meses, prorrogables para otro más. Bueno, pues esto coinciden unánimemente todos los profesionales de juzgados, fiscalía, etcétera, de las cuestionadas bondades de esta prestación. ¿Por qué? Primero, porque para acceder a ella, muchos menores de motu propio o alentados por su familia, lo que hacen es incumplir la libertad vigilada. Incumplo la libertad vigilada, me ponen una medida más restrictiva de libertad, me voy a un centro de internamiento, estoy 6 meses y cobro la prestación. En segundo lugar, porque muchas veces es posible un cambio de medida y los propios menores no lo aceptan hasta que no pasen los 6 o 7 meses. Eso lo hemos vivido cuando le hemos preguntado, pero ¿por qué no pide un cambio de medida? Dice, porque entonces no cobro la paga. Entonces no cobro la paga. Entonces, las propuestas que nosotros hacemos, que también somos conscientes de que esto escapa de las competencias de la comunidad autónoma andaluza, pero también lo vamos a elevar a la Defensoría del Estado para que lo lleve al Ministerio correspondiente, que es que el reconocimiento de esa paga se haga depender del PIEN, del Plan Individual de Ejecución de la Medida y, por supuesto, del mantenimiento del proceso educativo del menor, porque muchas veces el niño dice, ¿para qué voy a buscar trabajo ni voy a hacer nada si tengo durante 6 meses esta cantidad? Es más, en algunos casos nos dijeron, sobre todo los menores con problemas de adicciones, que era un peligro darle a esos chicos ese dinero todos los meses por no hacer nada. Y, por supuesto, que esa cuantía, si es que el niño tiene una responsabilidad civil, que sea para abonar esa responsabilidad. Y ya termino. Bueno, lo que se ha visto aquí y a lo largo de la mesa va a salir seguramente, con toda seguridad, es el notable incremento de los delitos de violencia filioparental. Desde el año 2007 al 2013 el incremento se ha elevado al 60%, ¿vale? ¿Esto qué ha supuesto? Ha supuesto un cambio en la dinámica de los centros, que se han tenido que adaptar al nuevo perfil y también a los nuevos programas y nuevos recursos, y que, como ha dicho el consejero, la necesaria presencia de las familias en estos procesos. En muchos programas no solamente intervienen con el niño, intervienen con el niño, intervienen con la familia, con el niño y con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos, la familia está en otra provincia alejada del centro y carece de recursos económicos para esos viajes. ¿Cómo se solventa en estos casos? Pues las soluciones son múltiples. En unos casos van a los servicios sociales, otras el propio centro es el que se le proporciona, otras procuran adaptar los horarios a las visitas, concentran más las visitas, pero nosotros entendemos que si el menor está alejado de su hogar familiar por una cosa de infraestructura, la Administración debe establecer unas ayudas económicas
¿vale?, que permitan a las familias esos desplazamientos, porque además eso estaba constatado también. Preguntamos si las familias con escasos recursos económicos tenían más dificultades para participar en estos programas y la respuesta mayoritaria fue que sí. Pues este ha sido más o menos un resumen de lo que contiene el informe.